Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. En otro video interesante vamos a hablar el siguiente tema. El padrino es un obstáculo para mi progreso espiritual. Este tema viene porque algunos suscriptores que pertenecen a Monanzo están sumamente preocupados, algunos molestos, acerca de cómo el padrino los forma en la religión, o cómo el padrino les enseña los secretos de la práctica del palo monte, o palo mayombe, o quimbisa. Porque he recibido correo electrónico de gente que ha sido iniciado en la brillumba congo, en la cortalima, en la bititicongo, en la quimbisa, y hacen la siguiente pregunta: Tata, ¿cómo yo puedo identificar a un padrino que está obstaculizando mi progreso espiritual? Yo te voy a dar unas señales claras y precisas. Pero te voy a hablar cómo en la rama Chamalonga nosotros trabajamos estas cosas. Aquí mis ahijados no solamente estudian el palo monte, estudian otros entendimientos esotéricos. Porque uno de los errores grandes de los padrinos que creen que el palo, monte, mayombe o quimbisa contesta todos los misterios de la vida, y no necesariamente. Hay limitaciones donde el palo puede llegar. Por lo tanto, hay otros conocimientos que no han sido divulgados o presentados en la práctica del palo, monte, mayombe, quimbisa, malongo, como usted le quiera llamar. En cuanto a la práctica de lo que le llaman el palo malongo, que ahí es que están realmente unos conocimientos mucho más profundos. Pues la mayoría que habla de palo malongo, pues lo que habla es de ritos en un cuarto de fundamento, y se queda en la superficialidad. Esa es la realidad. Hay unos conocimientos ancestrales que las tribus bantú, a través del vocablo bantú, kikongo, uno puede descubrir que había unos conocimientos mucho más profundos que la mayoría de los practicantes del palo desconocen. Y este servidor pues estudia los vocablos y descubre una serie de conocimientos esotéricos detrás de esas palabras. Pero esto la mayoría de los practicantes del palo, y menos los padrinos, han hecho este tipo de ejercicio. Porque a la gente cree aquí que yo soy solamente un tata en Quisimalongo. Este servidor estudió psicología, estudió filosofía y he estudiado muchísimos entendimientos espirituales o esotéricos, como usted le quiera llamar. Y cuando yo entré al Palo Monte, yo me di de cuenta que dentro del Palo Monte hay una serie de secretos, y Malongo, Malongo sería la práctica más ancestral de este entendimiento espiritual. Empecé a comprender de que hay unos misterios más ocultos que la mayoría de los practicantes del palo desconocen. Y como yo lo descubrí a través, como le indiqué, del vocabulario. Por lo tanto, en esta rama chamalonga, yo le voy a hablar. Hay unas estructuras básicas que tú tienes que entender sobre lo que es la práctica del palo. Que muchos hallados de muchos monanzos están en la luna de Valencia, para decirlo de esa forma. Está en la isla de la fantasía. Todavía sus padrinos no les han dado un conocimiento sólido de la religión. Y basado en las preguntas que me han hecho los suscriptores, una de las cosas que usted tiene que levantar bandera si está con su padrino
es la carencia de conocimiento. O sea que su padrino no le da, no le explica cómo se trabaja con una prenda, cuáles son los conceptos básicos que se trabajan en el palo. Imagínense, hay ahijados que no ven un machete y no saben que el nombre en el vocablo congo, pues que es un embele, eso ni saben, desconocen el vocabulario. Y si lo saben, es porque han hecho búsquedas en Google, en Yahoo, y se han familiarizado con los conceptos. Pero no es porque el padrino le haya dado ese conocimiento. Que es lo que una cosa que tú debes estar presente en todo momento y darte de cuenta, abrir tus ojos, es si tu padrino te está dando una formación espiritual. Y específicamente cómo trabajar con los espíritus. Aquí hemos tenido la experiencia que a personas lo han hecho tatenquisimalongo y no han desarrollado su mediunidad. O sea, estas personas no saben cómo comunicarse con un espíritu, con un muerto, con un enfumbe, como usted le quiera llamar. O sea, que no han desarrollado su mediunidad. O sea, no pueden ver, no pueden sentir, no pueden escuchar a un muerto. Entonces, ¿cómo es posible que usted le haga una iniciación a un ahijado suyo y lo convierte en tatanquisimalongo y no tiene ni tan siquiera destrezas básicas para trabajar su mediunidad? O sea, cuando yo hablo de mediunidad es una persona que tiene la capacidad de comunicarse con los espíritus. Y vemos personas iniciadas en la religión que de la noche lo rayan y le dan un caldero y dicen, ya tú eres un tatanquisimalongo. Y cuando tú hablas con esa persona, no sabe ni hablar con un muerto. No conoce unos conocimientos básicos de esta práctica. Ni a eso tan siquiera. Eso es bien preocupante. Si usted está en un monazo que su padrino no le da ni una pizca de conocimiento, usted salga de ahí. Usted tiene que tener conocimiento de la religión. La práctica del palo. Conocer el vocabulario. Conocer cómo el muerto trabaja en la prenda. Hay unos fundamentos básicos de esta práctica que los ahijados deben dominar. Piros nuevos, enguellos, como usted le quiera llamar. Pero eso tú no lo ves. Tú lo que estás viendo es gente que te cogen los chavos y chachuna, ya está en Quisimalongo. Y no saben ni hablar con un muerto. Ni saben sentir un muerto. Y en su vida no han visto un muerto materializado para hacerlo peor. Eso es bien preocupante lo que se está dando en la religión. Otro asunto. Una hijada me escribe y me dice, Tata, yo estoy preocupada por mi mudanza. El padrino solamente me enseña a hacer amarre. Hacer ese tipo de trabajo espiritual. Y me manda a vestir de tal forma para los toques de cajón de muerto y todo esto. Pero no me da ningún tipo de conocimiento. Ni me enseña cómo hacer trabajos espirituales. Lamentablemente, te están engañando. O sea, te están enseñando solamente a hacer amarre. O sea, en la práctica del palo hay muchísimas formas de hacer trabajos espirituales. En sala, hay una variedad de cosas. No quiero usar conceptos muy profundos para que la gente me pueda entender y comprender. Porque otro de los problemas que está pasando con los ahijados es que se ponen a hablar el quicongo rebuscado
Y los ahijados no entienden un pepinangolo porque ni tan siquiera le enseñan los conceptos. Por lo tanto, yo voy a hablar claro y preciso aquí. Primero, el ahijado tiene que utilizar la facultad de la mediunidad para comunicarse con los muertos. Y específicamente cuando tú estás haciendo un registro espiritual a través de los chamalongos. Porque los chamalongos es la boca del muerto. El muerto habla a través de los chamalongos y lo que salga en la consulta a través de los chamalongos es lo que el muerto dice sobre una pregunta que usted hizo. Y en adición a eso, los muertos del cuarto de fundamento pueden dar algún tipo de mensaje directo a usted sobre algún asunto en particular. ¿Ok? Entonces, tiene que trabajar primero con su mediunidad, con la comunicación, usted con el mundo espiritual. Segundo, le tiene que explicar cómo se trabaja un fundamento, cómo se atiende. Otra cosa, le tiene que explicar el verdadero motivo cuando se raya una persona, una enquimba, como se estableció en Cuba, porque la enquimba es una creación cubana, no tiene que ver nada con el Congo, y eso está probado. Entonces, una hijada me llama a mí y me dice, mire, tata, mi padrino dice que él se rayó en África. Y yo le digo, mira, si tu padrino se rayó en África, es un vil mentiroso. Porque en África, si tú te haces algo similar a lo que se llama rayamiento, que te cortan la piel, es porque tú estabas dentro de una etnia o una tribu africana en el Congo. Por lo tanto, la enquimba es un requerimiento que se establece en Cuba para tú entrar a la práctica del palo mayombe, palo monte, invisa. Pero eso es una creación cubana. Porque en las tribus africanas, específicamente la Bantú, cuando a ti te rayaban la piel era para identificar las etnias o la tribu de otras tribus. Y eso está validado por investigadores que han ido a África a investigar el comportamiento de las tribus en las distintas regiones del África. O sea que eso yo no me inventé de la Manga Production. O sea, hay muchos cuestionamientos acerca del rayamiento. Y la primera mentira que te dicen a ti que eso vino del Congo. Y más mentira cuando un padrino te dice que se rayó en el Congo. Si se rayó, se cortó en el Congo, fue porque nació dentro de una etnia africana, una tribu, y obviamente en algunas tribus se le marca, se le corta a la persona para identificar ciertas marcas o dibujos, depende de los criterios que tenga esa tribu, para identificarte como un miembro de una tribu. Pero la enquimba, que te hicieron la enquimba en Congo, eso es una vil mentira. O sea, esa es la primera mentira que tú coges a tu padrino. ¿Cómo que se rayó allá en el Congo? El enquimba, el rayamiento es, escúchalo bien, una creencia, o mejor dicho, una creación cubana. Y las investigaciones que se han hecho del enquimba, ha habido mucha influencia de las tradiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el rito del enquimba. Y no lo digo yo, lo estudian los fenómenos, la gente que estudia la fenomenología religiosa. Y en la enquimba hay muchos elementos
de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque otra de las mentiras viles que le dicen los padrinos a usted, que los negros esclavos congos que llegaron a Cuba, a Puerto Rico y a la República Dominicana no eran cristianos. Le están mintiendo, porque la evangelización en el Congo fue primero que el descubrimiento de Cuba por Cristóbal Colón. Y eso yo lo he hablado en muchos videos. Estoy refrescándole los datos. Por lo tanto, esto usted tiene que tenerlo claro y presente. Los negros esclavos que vienen de la región del Congo estaban cristianizados, habían sido bautizados muchos de ellos. Ellos, como han dicho los especialistas de arte africano que han investigado las figuras, los famosos enquises en Condi en el Congo, han dicho que los negros congos hacían sincretismo con los santos católicos, especialmente San Bartolomé, y el más que tuvo más influencia en ellos, San Sebastián. No lo digo yo, lo dicen investigadores del arte africano. Entonces, la Enquimba, si tú estudias, investigas, vas a ceremonias de Enquimba, tú te vas a dar cuenta que hay muchas creencias cristianas solapadas en ese ritual. Y el primero que tú vas a ver que identifica la cruz con ensamble. El palero que te diga a ti, el gangulero, el padrino que te diga a ti que los negros congos esclavos que llegaron a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana no estaban cristianizados, es un vil embustero. No te está hablando no te está hablando informado esa persona, porque hubo una historia de la evangelización del Congo, incluso el reino del Manicongo se convirtió al cristianismo. Hay una historia completa que no lo voy a hacer aquí porque esto es un tema bastante largo. Pero en la región del Manicongo, el rey se convirtió en el cristianismo. O sea, que esa mentira de que los negros congos no vinieron cristianizados a Cuba y a Puerto Rico y a la República Dominicana, ellos se creen que la gente no lee y estudia. Yo he estudiado y he leído. Y la realidad es que todos los negritos congos y las negritas congas que llegaron a Puerto Rico, República Dominicana y a Cuba estaban cristianizados. Y por eso el sincretismo, eso que si mayombe puro, no hay tal mayombe puro. Y tú lo puedes ver en las ceremonias. No, las religiones afroantillanas, su espina dorsal es el sincretismo religioso. Pero vamos a ir a desmentir lo que me dijo un ahijado. Mire, padrino, quiero decirle algo. Yo como ahijado no le creo a mi padrino. Y especialmente mi padrino habla de los tiempos de Andilanga, de los tiempos de atrás. Y yo no le creo lo que él me dice, porque yo he escuchado sus videos y usted es claro y preciso, y eso se puede validar. Asistiendo a los archivos históricos, específicamente de Cuba, de Puerto Rico y de la República Dominicana, y puedes validar mucho de lo que tú estás diciendo. Y una de las cosas, de las grandes mentiras que dicen estos padrinos de los tiempos de Andilanga, como si los negros congos y las negras congas hicieran trabajos espirituales abiertamente y que lo viera todo el mundo. Eso es mentira. La práctica, los negros congos que llegaron a Cuba realizaban sus prácticas espirituales solapadas, ocultas.
Entonces le quiero aquí a un tata de Puerto Rico para que escuche bien, para que deje de estar hablando de andilanga y diciendo cosas que no son. La Santísima llamada Inquisición Católica aquí en Puerto Rico hizo un juicio a 3 negras esclavas africanas en San Juan, que la primera vez las agarraron. Básicamente la descripción que habla ahí es como si tuviera algún tipo de fetiche, pero los católicos apostólicos romanos que vieron eso, pues le dicen que eso son cosas demoníacas, pero en el fondo lo más seguro era que estaban bregando con un fetiche, esas 3 negras africanas. Eso pasó en San Juan en la época de la colonización, cuando llegaron los españoles. Y el obispo de aquel entonces les dio una oportunidad a ellas. Y obviamente con lo que yo he mencionado aquí, cogen una persona haciendo una práctica religiosa que va contraria con la práctica de la religión católica apostólica romana, te pueden dar 100 latigazos, te pueden encadenar por par de días. Los castigos que se le daban típicamente a los esclavos. Entonces, en el archivo histórico, específicamente Cory Toste, que es uno de los grandes escritores de esa época, describiendo ciertas historias que se dieron en la época colonial, menciona que estas 3 negras africanas fueron quemadas en la hoguera. Quemadas porque estaban haciendo prácticas demoníacas, pero en el fondo de lo que estaban trabajando era con fetiche. Eso desmiente completamente a estos bobolones que hablan de andilanga. Mire, en la época de la colonización, cuando estaba la Santísima llamada Inquisición, no se podía hacer prácticas mágicas abiertas. Todo era solapado, escondido en palos. El uso de los matari era una de las formas más solapadas para poder ocultar ciertas magias. O sea, en esa época había persecución religiosa, había intolerancia religiosa. Por lo tanto, tú hacer prácticas mágicas abiertas que van en contra de la fe católica, te vas a buscar un serio problema. Por lo tanto, eso que si de los tiempos de andilanga, que si yo llevé un saquito y 20 embusterías, pues eso es embuste. Mira, cogen un fundamento o algo, montar en un saco a un esclavo, y cuando los hacendados abren ese saco, ven ese tipo de cosas, tú estás seguro que lo menos que van a hacer es ahorcarlo. En esa época. Si estos padrinos no saben ni lo que son cimarrones. Los cimarrones son esclavos que se escapaban de las haciendas y establecían su vivienda en el monte, en lugares bien apartados donde el hacendado o su dueño no pudiera agarrarlo. Todas estas cosas, entonces te hablan de andilanga como si la práctica del palo fuera abierta, que todo el mundo podía hacer todo lo que le diera la gana. Ahí tú te das de cuenta que tu padrino no sabe nada, y el padrino del menos todavía sabe. Por lo tanto, en los tiempos de andilanga, lo que ellos hablan en los tiempos de atrás, cuando empiezan las cosas a hacerse más abiertamente, fue cuando la Santísima llamada Inquisición se quedó fuera de servicio. Hubo los procesos de independencia en los distintos países de América y la cosa se flexibilizó. Entonces en Cuba lo que pasó, que es lo que el sincretismo, lamentablemente los practicantes del palo se lo tienen que chupar. Porque el sincretismo religioso, los negros congos esclavos, vivir con los negros esclavos que venían del área Nigeria y Congo, estaban unidos. Y lo que empezó a hacer es una mezcla
Y ahí es que sale el palo cruzado y todas estas mezclas. Cuando bregan con Lucero Mundo, que es el que están bregando con el EWA y todo este tipo de cosas que todavía continúa. Que te hablan de leques de muertos, que eso no existe. Y empieza todo una mezcolanza. Entonces, tipos que te dicen que practican el palo con una con una pulsera de orula. Entonces te dicen que ellos practican solamente palo. Y cuando tú los ves con las pulseras de orula, ellos mismos quedan como mentirosos. Porque esa es la realidad, el sincretismo religioso. Mezclaban los santos católicos, mezclaban a Ereguá con Lucero y todas estas mezclas. Todo es sincretismo religioso, punto. Aquí no hay nada puro. La mayoría de las cosas que se practican en el palo ha habido influencia de la Iglesia Católica y de la regla 8. A tal punto que esto ha estado al garete. Esa es la palabra que usan aquí en Puerto Rico. Mira, la mayoría de los padrinos que están en los Monanzos y hasta gente que viene de Cuba, ellos no se han sentado detenidamente a ir al archivo histórico de Cuba. Y ahí tú vas a ver la intolerancia religiosa de parte de la Inquisición, porque la Inquisición en Cuba fue mucho más fuerte que en Puerto Rico y en la República Dominicana. Pero ahí está la historia. ¿Cómo? La primera pregunta que usted tiene que hacerse es cómo trataba las autoridades españolas y eclesiásticas a los negros esclavos Congo o a los negros esclavos que venían de la región de Nigeria. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Y cuál es la conclusión? Intolerancia religiosa. Por lo tanto, no pueden hacer prácticas mágico-religiosas abiertas para que lo viera todo el mundo. Así que dejen las mentiras esas de Andilanga, que si yo no sé qué, eso son mentiras. Pero si usted me dice, bueno, los negros, los descendientes, porque después vinieron los esclavos originales de la región del Congo y después en el proceso de procreación y de unirse con sus parejas, vienen a crearse lo que se llama el criollo cubano, que es el que hace toda esta mezcolanza de palo cruzado y todo. Es el que vino con descendencia de los congos, pero al estar conviviendo con gente, con esclavos que venían de la región de Nigeria, establecieron lo que era el palo cruzado, el espiritismo cruzado y todo esto, lo que se llama cruzado. Viene a ser, los criollos cubanos fueron los que desarrollaron todo esto. El sincretismo está en la sangre de los practicantes del palo, aunque lo nieguen. Lamentablemente, esa es la realidad. Y eso está validado por investigaciones de universidades, no porque un padrino lo escribió en una libreta moza y se lo enseñó a ustedes. No, olvídese de eso. La cuestión es lo siguiente. La práctica del palo se trabaja con energía. Y cuando tú te puedes hablar de plantitas, que si yo uso tal palo, tal planta, usted tiene que ir más profundo de eso. Y es que toda planta en el monte, piedras, palos, bejucos, todo, tiene una energía particular y una vibración en particular. Y hay plantas que no se pueden mezclar con otras plantas. Hay palos que no se pueden mezclar con otros palos. Porque la frecuencia energética. Y cuando usted va a hacer una prenda, hay prendas de alta vibración y prendas de baja vibración. ¿Y cuáles son las de alta vibración? Aquellos palos, aquellas plantas que emiten un nivel vibratorio energético en hercios más altos. Eso es profundizando, papá. Eso no es cuentitos chinos por ahí.
porque todo se trabaja con niveles vibratorios, energéticos. Por lo tanto, cada palo, cada planta, cada piedra, de donde se recoja, tiene un nivel vibratorio energético particular. Entonces, los practicantes del palo tradicional, los ancestrales, no recogían las piedras de cualquier lugar. Ellos sabían detectar los territorios que había una energía geomagnética en el lugar. Mira que muchos saben estos paleritos. El recoger un matari no es meramente recoger una piedra como un tata que yo vi, que realmente lo que da es pena. Un matari no se recoge en cualquier lugar. Un matari se recoge en un lugar donde hay un campo energético magnético, geomagnético. Los que han estudiado radiestesia saben que hay lugares en el mundo, por ejemplo, para mencionarle algunos, a estos padrinos que están desenfocados, en la montaña de Shasta, en Sedona, en Arizona, un área de alta vibración energética, que hay una energía geomagnética en el lugar. Y todo cuarzo, toda piedra que se recoge en ese lugar, tiene ese atributo. Pero como ustedes no saben un pepino angolo de radiestesia, de cómo utilizar péndulos para detectar lugares donde hay alta actividad energética, pues ustedes están perdidos. Los negros congos, porque eran, una de las cosas de los negros congos ancestrales es que ellos tenían una receptividad para la energía que había en el monte. Y sabían en dónde coger las cosas y en dónde no tomarlas. Eso usted se lo ha explicado a sus ahijados. De que los lugares tienen unas energías particulares, unas vibraciones particulares. Los negros congos no usaban péndulos. Los negros congos ya estaban habituados a las energías que había en el monte. Las sentían, tenían una percepción psíquica, energética, esos negros congos que sabían dónde recoger una piedra, que luego iba a ser un matari. Y eso se da porque el Inyanga, el brujo, el mago congo, porque brujo, yo hablo mago congo en el sentido que eran estos negros ancestrales trabajaban con los 4 elementos de la naturaleza. Un mago trabaja con los 4 elementos de la naturaleza. Cuando hablamos de brujos, hablamos de personas que hacen artes oscuras. Pero inicialmente, un mago congo trabaja con los 4 elementos de la naturaleza. Y entonces, este Nyanga, esta persona que trabaja lo mágico, sabe en qué lugar del monte hay una energía que le puede ayudar a él para montar ciertas cosas o hacer ciertos trabajos. Ese entendimiento, la mayoría de los padrinos no lo tienen. Ellos se creen que es recoger una piedra del monte y vámonos que es tarde. No, es que todos los lugares en el monte tienen una energía particular y ellos sabían distinguir lo que era la dinga de la mandinga. O sea que sabían los niveles de alta vibración energética, los que eran de baja vibración. Y no era, como les digo a ustedes, no era porque cogió un péndulo. No. Es que el cuerpo humano es un receptor de energías. Y cuando uno se programa a trabajar con eso, estoy hablando de práctica de energismo. Usted cierra los ojos, usted puede sentir la energía que hay en un lugar. Entonces, si hay gente ridícula que se pone a hacer video y hacer el ridículo cuando se habla de estas cosas, el ser humano es un receptor de energía. El ser humano puede transmitirte una energía a ti.
como tú puedes recibir una energía de un individuo, o de una persona, o de una dama, de un niño. O sea, todo el ser humano es un receptor energético. Recibe energía de los objetos, de las personas y de los lugares. Y ha venido personas donde mí que si me tiraron un fufú, que me hicieron una brujería, que me hicieron una hechicería, y nada de eso. Simplemente usted agarró una energía de baja vibración energética, se metió en un lugar donde esa energía estaba ahí y usted la agarró. Y usted experimenta todo como si fuera una brujería, pero no es una brujería. Es que usted agarró una energía que de baja vibración que le afectó sus estados anímicos, le afectó sus condiciones de salud. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tienes el discernimiento espiritual para entender de que hay energías de baja vibración o energía, la cosa mala. Usted agarró una cosa mala que no tiene que ver nada con un trabajo espiritual, meramente que hay lugares, que hay energía buena y energía mala. Usted puede estar hablando con una persona que se le encontró en la calle y le puede transmitir una energía de baja vibración, una energía mala, y usted la recibe, y lo primero que usted va a sentir es que va a haber un efecto en su estado de ánimo. Le va a entrar coraje de momento. Usted no se ha dado de cuenta cuando usted habla con personas que usted no conoce y que de momento como que a usted hablar con esa persona le da como una sensación de coraje. Y usted no tenía ningún coraje con ninguna situación particular, meramente que tuvo contacto con esta persona. Un mesero. Una cosa tan básica como un mesero. Usted está en un restaurante, el mesero tiene mal humor y usted le pide un vaso de agua. Y el mesero coge el agua, te la sirve en el vaso y pone el vaso con coraje en la mesa. ¿Usted se va a beber esa agua? Esa acción, el mozo o el mesero, como usted le quiera llamar, infundió una energía de baja vibración en esa agua, producto de sus estados de ánimo de coraje, de ira, porque parece que peleó con el gerente del restaurante, con el cocinero, con quién sabe qué peleó, y usted se mete ese vaso de agua y el efecto es un dolor fuerte de estómago. Ah, no, es que mi estómago está delicado. No, tu estómago está delicado. Tú te bebiste un agua que fue cargada energéticamente por un mesero que tenía coraje. Para que usted vea estas cosas básicas. Mira a ver si estos paleritos te hablan de eso. No te van a hablar nada de eso porque esto es bastante profundo. La mayoría de la gente que viene a mí que dicen que me echaron una brujería, lo que es, agarraron una energía negativa en algún lugar o alguna persona se lo transmitió. Y como ya yo les dije, somos receptores energéticos, nosotros captamos la energía, la recibimos. Entonces, por eso es que el ser humano tiene que trabajar con métodos de armonización, estar en armonía, en tranquilidad, en paz, en sosiego, para enfrentar cuando uno se encuentre con esos campos energéticos, uno sabe cómo enfrentarlo. Pero estos padrinos que están estos monazos, ¿explican lo que yo estoy hablando aquí? No te lo van a explicar. Porque las prácticas mágico-religiosas, toda práctica mágica está implicado en la energía. Y la interacción con personas, las personas te pueden transmitir energía, sea buena, sea mala.
Pero la mayoría de la mayoría de los practicantes del palo, específicamente sus ahijados, no saben preparar su cuerpo físico como un receptor energético, porque su padrino no, un padrino no si no tiene ese conocimiento, no se lo va a poder brindar, lamentablemente. Los que los preparan ustedes para cuidar prenditas, pero no saben que cuando tú trabajas el palo de verdad, la prenda es un receptor energético y el que atiende la prenda es un receptor energético también. Cuando yo me relaciono con mi prenda, hay una relación más que una relación con el muerto del fundamento, hay una relación energética entre el muerto y yo. Y depende cuál es el muerto que viva en esa prenda. Si es un muerto que en Doki, un muerto que trabaja en lo oscuro, pues usted sabe la vibración que va a emanar de esa entidad espiritual. Eso no te lo dicen ninguno de estos paleritos que hay en las redes. Un ahijado, mira, tata, me dieron una prenda en Doki y desde que mi padrino me dio esa prenda en Doki, yo lo que siento coraje, le quería dar a mi hermano, le quería dar a mi esposa, le quería dar a mis hijos, sin ningún motivo y sin ninguna razón de ser. Y yo dije, ¿tú sabes por qué? Porque ese muerto de la prenda en Doki esa que te dio tu padrino es un ser corajiento, un ser molesto. Y esa energía te la está transmitiendo a ti. Y siempre se ha dicho que de acuerdo al muerto que vive en la prenda, así usted se va a comportar. Y eso es lo que está pasando. El muerto te está transfiriendo sentimientos de coraje, de ira, de resentimiento. Específicamente me decía, tata, me siento irritado. No irritado por la piel, irritado anímicamente. Pero ¿quién está produciendo eso? Transmisión energética de la prenda que él atiende. De acuerdo al enfumbio, al muerto que tú tengas en la prenda, eso es lo que te va a transmitir. O te transmite cosas buenas o te transmite cosas malas, para que lo entiendan ahí clarito y preciso. Voy ahora a tocar otro punto que los ahijados me han traído. Hablé de la falta de conocimiento que tienen esos ahijados porque su padrino no les enseña absolutamente nada. Una ahijada me dice, mire, tata, mi padrino quiere, después que me rayó, quiere que, que yo le pase mensualidades para el Monanzo. Yo le pregunto a ella, ¿y tu padrino te está preparando para darte un fundamento? 4 años con su padrino y no le ha dado ni tan siquiera un resguardo. Eso es mala señal. Ahí están, tú eres, como dicen aquí en Puerto Rico, la tarjeta de débito de tu padrino. O sea, tú estás financiando el estilo de vida de tu padrino. Entonces, ¿qué el padrino? Yo le dije a ella, haz un análisis sincero de tu padrino. Te voy a hacer varias preguntas a ver si, para que tú estés clara en lo que yo estoy preguntando aquí. ¿Tu padrino te ha dado conocimiento sobre el palo? No. ¿Tu padrino te ha entregado un fundamento? No. ¿Tu padrino te ha dado algún tipo de resguardo, protección? No. ¿Y cuál es tu relación con el padrino? Que le estoy pasando mensualidades por estar rayada en esa casa, le estoy pasando mensualidades a mi padrino. Lamentablemente, tu padrino te está cogiendo de boba. Tú estás en una casa de palo o un monanzo que te está anulando, que no te está ayudando a tu progreso espiritual. Para nada.
Tú eres su tarjeta de débito. Le estás pasando mensualidad al padrino, el padrino no te ha dado ni tan siquiera una prenda. Y vienen y te hacen Mira, es que hay padrinos perversos. Hay padrinos, como yo me enteré en uno de estos países, que hasta le pone camisitas a sus ahijados, como si fueran nenes de preescolar. Pero ¿dónde se ha visto eso? Y entonces, esos ahijados tienen unas particularidades. No han recibido prendas, solamente fueron rayados. Pero sí, para hacer tarjetas de débito, sí. Para darle chavo al Tata. Entonces ellos han visto que el Tata se ha dado una vida de glamour, una vida de lujo. Eso es lo que te está diciendo, es que se está aprovechando de los ahijados. No hay que ser tan bobo para no darse de cuenta de eso. Entonces, otra cosa que te dice que ese padrino está mal. Cuando usted trabaja en una prenda y hay un muerto que hace un trabajo para alguna persona, se paga un derecho. El derecho no es para el padrino, el derecho es para el muerto. Y aquí tú ves personajes que utilizan al muerto para ellos darse vida de rico. La práctica es que lo que es del muerto es del muerto. Y tienen que tener un lugar guardado de ese derecho al muerto para atender las prendas, los fundamentos que usted tiene. Si usted ve a su padrino con estilos de vida, de gente glamorosa, entonces tú ves el contraste de que el padrino tiene vida de glamour, de darse los lujos, viajar para donde quiera, y los ahijados más pobres, más miserables, más carentes de atención de parte del padrino. Eso es una mala señal. Usted salga corriendo de ahí. Usted es una tarjeta de débito del padrino. Y después, yo le hago las preguntas a estos suscriptores que me escriben. Aquí yo sin mencionar el nombre, estoy hablando de una forma general. No estoy mencionando a nadie, pero porque si mencionar el nombre del padrino podría poner a ese ahijado en problema. Así que yo no voy a hacerlo. Así que la cuestión es que el padrino no le está dando el conocimiento del palo, no le está dando fundamento, no le está dando las cosas que se supone que un padrino le dé a su ahijado. Y lo que está viendo aquí es que lo que le interesa de su hija lo rayan y lo tiran, como decía un padrino, lo tiran a la deriva en un barco para el medio del mar. O sea que, y ha habido casos así de suscriptores que me han escrito y digo, mire Tata, la última relación que tuve con mi padrino fue cuando me rayó. De ahí para adelante yo no he visto más a mi padrino. Y yo le digo, lamentablemente te rayó, te cogió los chavos y te soltó en un botecito a la deriva. Entonces, otra señal que usted tiene que estar pendiente. Si usted quiere entrar al palo, usted tiene que ver las prácticas que se hacen en ese monanzo. Por ejemplo, si te dice que el enquimba, el rayamiento, usted se va a hacer rico. Usted se va a curar de una enfermedad. O que le va a dar un carro el muerto. Si usted se raya. Ese padrino le está mintiendo.
Un rayamiento, una enquimba en la tradición es iniciarse en el mundo de los muertos, de los espíritus. Y hay un muerto de fundamento que valida ese pacto que usted hace. Convenga, como ellos llaman. Porque ya yo he hablado aquí en muchísimos videos que la gente puede trabajar con los muertos sin darse un rayazo en defensa propia. Porque lo más importante es la comunicación con el muerto, los acuerdos con el muerto, básicamente el pacto, un pacto. Y la gente porque ve sangre derramada ya, oh muchachos, que sangre con menga no se borra, no. Usted puede rayar a una persona, la persona puede botar sangre, lo que vale es la palabra de la persona. Y cualquier persona puede salir, si se rayó, puede salir del palo, por decisión propia. Decidió cambiar su entendimiento espiritual, quiere caminar en otro entendimiento espiritual, lo puede hacer. No, que ese pacto con menga no se borra. Ustedes hablan como los matrimonios católicos. Tú te separas con una mujer y ya, como quiera todavía estás casado con ella. No. En la vida, la historia del ser humano, el ser humano se compromete por ejemplo, gente que decide meterse al sacerdocio, se preparan, se ordenan como cura y después de 2, 3, 4 años, como yo conocí a algunos compañeros en la universidad, decidían salirse de sacerdote, aunque hubieran estado ordenados. Es que las cosas del ser humano no están escritas en piedra. Los seres humanos pueden decidir, así como deciden no practicar una religión, cambiarse para otra. Porque el ser humano, lo que se le ha olvidado a los tatanquisimalongos, que el libre albedrío va por encima de un baño de sangre o de un rayamiento. El ser humano hace lo que entienda y lo que quiera. Y aquí ha habido gente que se ha rayado y el padrino ha dicho, pacto con menga no se borra, que si yo no sé pita y flauta, y la persona como quiera, a mí no me importa un pepino en cola, yo voy a dejar el palo, me voy a meter a Testigos de Jehová, me voy a meter a Pentecostal, me voy a meter a Católico. ¿Quién te lo evita a ti? Si en San Dios Todopoderoso te dio libertad para tú escoger lo que tú quieras. Así que dense de esos cuentos de estar metiéndole miedo a la gente. Sí, porque amenazan a los allegados, no, si tú estás rayado en esta casa, si tú te vas de esta casa, te caen 20 maldiciones. No le hagas caso a ese tipo, lo que quiere es seguir chupando de tu dinero, como digo yo. Seguir utilizando la tarjeta de débito tuya, que tú los mantengas. Mira, mi amiga Yaya, si tu padrino no te está dando el conocimiento, maletango. No hay una práctica que se llama este, este, que es una palabra que se utiliza mucho, güey suelto. Usted sabe las historias que hay de güey suelto en el palo. Gente que no estaba satisfecho en la forma como estaba manejando su padrino a él. Y él decidió irse como güey suelto. ¿Sabe cuántos güey sueltos hay por ahí? En Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, un montón. Usted no está condenado a su padrino. Primero, usted tiene libre albedrío. Usted decide si usted quiere seguir practicando el palo o no quiere practicarlo. O si quieres irte para otro entendimiento espiritual. Siempre el libre albedrío va por encima de cualquier cosa. No, que tú te puedes ir para la iglesia pentecostal, pero ese muerto va a estar caminando, va a estar encima de ti todo el tiempo. Es que los muertos siempre van a estar encima de ti, aunque tú, estando rayado o no rayado,
tú diariamente interactúas con espíritus. Voy a empezar por ahí. O sea que un espíritu de enrayamiento camine con usted a pesar que usted no continúe en el monanzo. Si toda la vida tú estás interactuando con espíritus de luz y de oscuridad, ¿cuál es el problema con eso? Eso es bien importante explicárselo a ustedes para que ustedes lo tengan claro. El que practica el palo interactúa con espíritus de luz y con espíritus de oscuridad en el diario vivir. Y si usted no practica el palo, también. Todo ser humano que camine en este plano material tiene interacción con espíritus de luz y espíritus de oscuridad. Cuando yo voy a ciertos lugares y me siento cargado, yo sé que en ese lugar hay espíritus de oscuridad. Cuando yo voy a ciertos sitios y me da una corriente espiritual, un fluido, como dicen los espiritistas, sé que hay una entidad de luz ahí. Entonces, quítese ese Disney, esa idea de la fantasía que usted tiene, de que, y esto pasa con los practicantes del New Age, que ellos quieren solamente trabajar con espíritus de luz. Usted se está haciendo un daño a sí mismo, porque usted no está reconociendo de que hay peligros en este plano espiritual, especialmente los espíritus de oscuridad. Y cuando usted dice que solamente voy a trabajar con los espíritus de luz, como decían los practicantes del New Age, usted está subestimando las fuerzas del bajo astral. Yo me acuerdo en la década de los 90, cuántas mujeres practicantes que hacían rituales con ángeles terminaron en psiquiátrico. Terminaron obsesadas. Porque tú, cuando naces, tienes que trabajar con el bien y con el mal. Está el camino del bien, está el camino del mal. Y eso se manifiesta a nivel espiritual. Hay seres que se acercan a ti, que te dan buenos consejos, te dicen lo que tú tienes lo que debes hacer. Los espíritus de luz te dicen lo que debes hacer. Los espíritus de oscuridad te dicen, tú tienes que hacer esto y esto. Cuando un espíritu te dice, tú tienes que hacer esto y esto, es un espíritu de oscuridad. Cuando tú debes hacer tal o cual cosa, un espíritu de luz te dice eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el espíritu dice, tú debes hacer esto, lo que quiere decir que ese espíritu respeta tu libre albedrío. Eso es lo menos que hablan los tatas en Quisimalongo, que el ser humano es libre. Puede dejar de practicar lo que le dé la gana y ya es una decisión basada en unos criterios, unas razones. Pero aquí todo el mundo pues no quiere entender la realidad. Nosotros interactuamos con espíritu de luz y con espíritu de oscuridad. Sea practicante del palo, no practicante del palo, santero, espiritista, gangulero, no importa lo que usted practique. Usted interactúa con las fuerzas de luz y con las fuerzas de oscuridad. ¿Entiende? Quiero que usted entienda esto que estoy hablando. Porque ahí hay personas que vienen y me piden que le haga una consulta, le conteste ciertas preguntas. Y yo les digo lo siguiente. Quítate de tu mente, de tu fantasía, que tú vas a caminar en este plano material y que solamente vas a interactuar con espíritus de luz. No hay tú obviamente vas a buscar comunicarte con espíritus de luz, pero recuérdate que está la contraparte, que son espíritus de oscuridad. Y entonces, por eso todos los días uno está cuando uno trabaja con procesos de armonización, de estar tranquilo con uno mismo, tiene que trabajar directamente, enfocarse en eso, porque siempre va a venir energía que quieren desarmonizarte. Todo lo que te desarmonice, que te quite la paz, la tranquilidad, son energías del bajo astral o baja vibración energética, seres de oscuridad que se acercan
Cuando digo seres de oscuridad, estoy hablando de seres que están inclinados a la maldad, que lo que quieren hacerle daño a los encarnados. Y cuando usted tiene conciencia de eso, usted se puede defender mejor. Pero usted no puede subestimar las fuerzas del bajo astral. Usted tiene que, recuérdese que usted tiene enemigos visibles e invisibles. Y por eso uno le pide a los espíritus guías protectores que te proteja de los enemigos que nosotros podemos ver y de aquellos que no los podemos ver, que son espíritus, enemigos invisibles, que son muchos, por distintas razones. Entonces, tu padrino no te da conocimiento, no te da prenda, no te da recuerdo, no te da nada. Te tiene como un bobolón. Cada vez que van a hacer un toque de cajón de muertos, tú tienes que financiarle el cajón de muertos, tienes que financiarle los viajes que él haga fuera del país, le tienes que financiar la prenda que él se pone de oro, le tienes que financiar los carros. ¿Qué tipo de padrino es ese? Se está lucrando de ti. Cuando en esta religión el derecho que se paga para el muerto. Y ese dinero es para el muerto, no es para ti. Este servidor trabaja como todo ser humano. Yo no vivo de la religión para nada. El muerto pide, porque hay que entender las prendas, hay que entender todas las cosas que se le dan al muerto. Y por eso se paga un derecho, pero incluso eso tiene consecuencias a nivel espiritual. Cuando un tatenquisimalongo, un padrino, de los trabajos que hace la prenda, con ese muerto de fundamento, no guarda, no le asegura ese derecho que el muerto pidió. Y lo que hace es utilizar el dinero del derecho para darse vida de glamorosa, sin entrar a ningún personaje de nadie. Yo estoy hablando general. Entonces, ¿qué pasa? El muerto te lo va a cobrar. ¡Ah! Te lo cobra para rapidito. Tú empiezas a utilizar al muerto para hacer trabajo, para resolver a la gente, y le cobras el derecho, y tú no guardas el derecho al muerto, eso tiene consecuencias. En palabras claras y precisas, le estás robando al muerto de tu fundamento. Cuando usted cobra un derecho y usted no le guarda ese derecho al muerto, y usted se lo coge para usted, eso tiene consecuencias. Estás cogiendo de bobo, para no decir otra palabra, al muerto. Y el muerto te lo va a cobrar. Cuando el muerto empiece, el muerto se dé cuenta que tú lo estás cogiendo de soca, de bobo, de bobolón, el muerto va a empezar, vas a ver la prenda que no quiere hacer nada. No, este tipo se pasó de ganso, quiere cogerme a mí de lo que no soy. Y empieza, que mi muerto no está trabajando, porque estás cogiendo el derecho al muerto y en breve de guardárselo para la atención de la prenda te lo están metiendo en ropa, en lujos, en placeres. Como un hallado. Mira, mi padrino está preocupado porque nadie quiere entrar a su monanzo. No quieren entrar a su monanzo porque el mismo muerto de la prenda se los aleja. No. Cuando no llegan ahijados a tu casa, o no llegan gente solicitando entrar a tu casa, hay un malestar de parte del muerto de la prenda que usted está atendiendo. Porque se ha dado de cuenta que tú lo estás cogiendo de bobo. Y entonces, te aleja la gente que viene para iniciarse en la casa. Te los aleja. Y tú crees que es que alguien vino, te echó un fufú, una brujería. No, aquí no es brujería ninguna. Si usted le falla a su muerto de prenda, él te lo va a cobrar. Si tú le estás cogiendo los chavos y no se lo estás reponiendo, lo estás utilizando para darte vida de glamour,
y darte una vida de placeres, encadenado, encadenarte, ponerte cadenas, andar con carros lujosos y a vivir de los poquitos chavos que los ahijados te pueden dar. Mira, hay ahijados que no tienen ni para comer. Y eso es otro karma que usted se echa también. Si su ahijado no tiene dinero, hay ahijados que están pasando situaciones económicas difíciles y usted viene por ser enmayado, como dicen aquí en Puerto Rico, por ser egoísta, le estás cogiendo dinero a tu ahijado, sabiendo que él tiene necesidades. Eso es un karma que tú te vas a echar. Porque estás abusando de una persona, de lo poquito que tiene, y tú se lo estás quitando. Porque hay que pagar una mensualidad en el Monanzo. Entonces, no. Esto yo lo hablo, vuelvo y digo, por los ahijados que me hablan, y no estoy mencionando ningún tato en particular ni nada, estoy hablando de forma general. Estoy hablando de una problemática de forma general, no estoy mencionando a nadie, porque en todas las ramas del palo hay este tipo de personajes. El interés mío es levantar una luz, un entendimiento a los ahijados. Usted busca un monanzo donde ese padrino le pueda dar conocimiento, que lo pueda atender, que le dé sus fundamentos. Cuando usted ve que en ese monanzo hay 5, 6, 7, 8 ahijados y a ninguno se le ha dado prenda, hay algo ahí. Él le cobró el rayamiento y usted le está pagando mensualidades. Cuidado. Porque un padrino lo que hace es darle conocimiento a su ahijado, ayudarle a trabajar con la prenda, darle orientaciones sobre tipos de trabajos espirituales que puede hacer. Ese es el verdadero padrino. Que le da conocimiento a su ahijado. Si usted ha estado un año en ese monanzo y ese padrino nunca se sentó con usted a hablar sobre los conocimientos que hay en esta práctica, hay algo malo ahí. Y sabemos que hay padrinos que tienen un tren de trabajo fuerte, pero siempre hay que sacar un espacio para los ahijados, para seguir instruyéndolos, dándole conocimiento. Así que eso es lo que les digo a las personas, y esto también cae a las personas que quieren entrar al palo. Específicamente, cuando usted entra al palo, usted entra para trabajar con los espíritus. Y cuando te inician es para trabajar con los espíritus y tú seguir trabajando para lograr unos rangos dentro de la religión en cuanto a lo que es un Tata Inquisimalongo, que es una de las metas principales de todo iniciado. Pero hay padrinos que nunca vas a llegar ahí porque ellos quieren ser los Tata Inquisimalongos tuyos y ellos lo que están haciendo es acerruchándote el palo, acerruchando el palo para que usted no tenga progreso espiritual. Y un padrino que no te da conocimiento, tú no estás creciendo en ese monanzo, te sientes miserable, te sientes que te están utilizando, salte de ahí. No estás teniendo progreso espiritual. El progreso espiritual se ve que con los conocimientos que el padrino te da y con tu fundamento empiezas a trabajar y estás viendo resultados. Eso quiere decir que el padrino te está guiando por el camino correcto. Pero usted está en un monanzo que te rayaron. No te dieron ni un resguardo, una protección, ni te dieron una prenda. Y él viene con la excusa que solamente te pueden rayar y más nada. Mire, eso es un buscón. Hay monanzos que hay más de 10 personas que no tienen ni tan siquiera un resguardo. Simplemente que el padrino los rayó y los puso a pagar mensualidades ahí.
Y usted es un tonto útil. Si le están haciendo eso, usted es un tonto útil. Salga corriendo de ahí. Salga corriendo de ahí. No, están utilizándolo. Sí, pero si ese padrino le da conocimientos, le da un fundamento, le da su resguardo, sus protecciones, lo sigue orientando a cómo trabajar en este camino espiritual, ese es el padrino bueno. Mire lo que yo estoy diciendo para que usted sepa separar la paja del grano. Así que nada, este video a los ahijados que se sientan insatisfechos, que quieran ese conocimiento que su padrino no le está dando, usted quiere que yo de alguna u otra forma le pueda ayudar. O sea, yo le puedo darle, usted me hace una pregunta, yo se la contesto y no hay ningún tipo de problema. Yo no estoy buscando gente para mi monanza. Yo soy una persona que me gusta servir a los demás, ayudar a los demás. Y si una persona me pide ayuda en la parte del entendimiento espiritual, yo le voy a explicar cómo son las cosas. Y yo lo voy a orientar y le voy a contestar la pregunta que usted me está haciendo de una forma responsable. Y porque aquí yo no estoy para engañar a nadie, ni coger de bobo a nadie. Yo te digo las cosas como son. Usted está bajo un padrino, el padrino tiene que darle, vuelvo y repito, conocimiento, le tiene que dar un fundamento, darle un conocimiento de cómo manejar un fundamento, cómo trabajar con los espíritus, cómo hacer trabajo espiritual. Es una serie de cosas que el padrino tiene que enseñarte. Y lo hablo de forma general, sin lenguaje bantú, kikongo rebuscado, como que usted entienda qué es lo que usted espera de un padrino. Si ese padrino no está haciendo eso, lamentablemente usted está en la casa de Barney o en la casa de Dora la Exploradora y lo están cogiendo de bobo. Lo tienen como un bobolón así. Y el padrino, cada capricho que le dé, pues usted tiene que darle un derecho. Y si usted se siente de que si en su monanzo usted no está progresando, no le están dando lo que usted necesita, usted tome la decisión de moverse a otro lugar. Que encuentre un padrino que le dé el entendimiento, el conocimiento que usted está solicitando. Y vuelvo y le digo, busque la historia de los güeyes sueltos en Cuba. Gente que se desafilió de su padrino y están trabajando independientes. Y ellos mismos, por sus propios pantalones, han buscado su conocimiento. Eso se le llama güey suelto. Así que, y hay muchos güeyes sueltos aquí en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en México. Porque si su padrino lo que no conviene, se deja. Como una canción de merengue famosa de un grupo que se llama Zafra Negra, que decía, lo que no conviene, se deja, se deja. Así que si su padrino no le está dando conocimiento, no le está dando, no lo está iniciando para trabajar con una prenda, lo están cogiendo de bobo. Así que agarre sus moletas y sálgase de ahí. Es un placer haber compartido con ustedes. Deme like para que el contenido de este video se siga viendo en el canal de YouTube. Apoyen mi proyecto. Otros temas que voy a tocar temas que no necesariamente son del paro. La gente quiere que hable un poco de la yoga, que hable de otros conocimientos, porque este canal no es meramente para hablar de Palomonte. Este canal es también para hablar de otros entendimientos espirituales. Porque aquí en la práctica mía todo el mundo tiene que saber de todo. Tiene que saber de vudú, de santería, de quimbanda, de ubanda, de macumba, de todas las prácticas, hasta wicca tienes que saber. Tienes que saber de todo. Tener todo tipo de conocimiento esotérico. Cómo trabaja el mundo espiritual, cómo trabaja el mundo
el material dentro de las interacciones energéticas con los seres y con los objetos y con todo lo que nos rodea. Todo eso es importante que un practicante del palo lo sepa. Porque aquí no privamos a los ahijados de conocimiento. Todo lo contrario, lo inundamos con conocimiento, le damos referencias de libros. Lo que yo enfatizo en los ahijados es que mejoren su percepción psíquica y espiritual, que puedan ser más perceptivos a la hora de comunicarse con el mundo de los espíritus, que los puedan sentir, que los puedan ver. Y hay unas prácticas claras y precisas para desarrollar el psiquismo, desarrollar la mediunidad. Y una de esas que he hablado, porque una vez me hicieron una entrevista y dije, persona que no medite no puede desarrollar la mediunidad, porque hay que la meditación es el único canal que te puede ayudar a ti a abrir un canal para que los espíritus se puedan comunicar. Porque uno de los grandes problemas en la comunicación con el mundo espiritual es la hiperactividad mental, que nosotros estamos constantemente pensando en muchos temas, en muchas situaciones, y no abrimos un espacio para que el mundo espiritual se comunique. Y la única forma de hacerlo es a través de la meditación. Abrir un canal para que los seres de luz se comuniquen con nosotros. Pero esto es así breve porque ya yo llevo aquí 1 hora y 16 minutos, así que... Pero esos temas los vamos a seguir tocando en este canal, porque este canal no se limita solamente a los temas del Palo Monte. Así que, salam aleikum, aleikum insala, que Zambi les bendiga y sigan apoyando mi canal.